Para terminar con las neoplasias linfoides, vamos a hablar del mieloma múltiple. En un esquema comparativo con otras neoplasias linfoides, podríamos preguntarnos el por qué el mieloma lo separamos del estudio de las leucemias linfáticas o de los linfomas. Porque buena ley es un tumor de la médula ósea igual que las leucemias linfáticas, por lo tanto uno podría considerar que es una especie de variedad de leucemia, por lo tanto podríamos considerar que debiera estar incluido dentro de las leucemias. Ahora bien, en el momento que comparamos su expresión en sangre periférica, es decir, en el hemograma, vemos que la situación es radicalmente distinta en una leucemia o en un mieloma. Si rara es la leucemia que no se expresa en sangre, es decir, aleucémica, raro es el mieloma que sí lo hace, es decir, que tiene células plasmáticas visibles en el hemograma. Situación que se ve excepcionalmente en fases avanzadas con mucha masa tumoral. Comparativamente con los linfomas, desde luego, la situación es radicalmente opuesta, puesto que el mieloma tiene un nacimiento en el órgano en donde no nacen los linfomas. Y por otra parte, comparativamente en cuanto a la clínica, pues tampoco se parecen, puesto que las organoregalias, fundamentalmente del sistema linfático, adenopatías, esplenomegalia, que tienen los linfomas, son excepcionales en el mieloma múltiple. A ello se está refiriendo la pregunta número 100. Ante todas las siguientes circunstancias, cabría considerar el diagnóstico de mieloma con excepción justamente de las poliadenopatías periféricas, que son excepcionales. Luego, entonces, ¿cómo considerar el mieloma? Pues como el esquema expone, tradicionalmente ha sido considerado un tumor óseo. De hecho, los dolores óseos o la expresión radiológica en forma de lisis, osteolisis o a veces osteopenia son las manifestaciones más frecuentes. Cosa que también comenta la pregunta 99. La manifestación más frecuente del mieloma múltiple son los dolores óseos. Luego queda claro que el comportamiento del mieloma es diferente de las otras neoplasias linfoides. Ambas preguntas refieren otras manifestaciones propias del mieloma múltiple. Entre ellas, habría que añadir la existencia de paraproteína. Por eso en el esquema que viene a continuación vamos a recordar qué es una paraproteína, el concepto, pero también vamos a recordar sinónimos, puesto que el término paraproteína es equivalente, como expone el esquema, a proteína M, a componente M, a pico M, donde se sobreentiende que la M quiere decir monoclonal, es decir, es una proteína que ha sido producida por un clon de células linfoides. Esa proteína obviamente es una inmunoglobulina monoclonal. Al ser una gamma globulina existe otra sinonimia, se puede hablar de gammapatía monoclonal. Si volvemos al esquema, advertiremos que la paraproteína, esa inmunoglobulina monoclonal, puede ser completa, es decir, sus dos cadenas pesadas y ligeras ya ensambladas. En esta circunstancia reconoceremos la paraproteína en suero, que ha sido liberada por el clon a la sangre y ahí la detectamos. Pero también puede ser una parte de la molécula, solo cadenas ligeras, solo cadenas pesadas o ambas cosas, pero por separado. Dejando aparte las cadenas pesadas, que conformarían ese grupo de entidades en enfermedades de cadenas pesadas, que son excepcionales, el trabajo con cadenas ligeras es importante de cara a preguntas. Las cadenas ligeras son liberadas por el clon también a la sangre, pero en situaciones excepcionales se pueden detectar. Lo habitual es que no se detecten en sangre, ya que son eliminadas por orina. Luego entonces la paraproteína en orina hay que entender qué quiere decir que hay cadenas ligeras, proteinuria de densidad. Establecidas estas premisas conceptuales y terminológicas, podemos empezar a hacer un diagnóstico diferencial y a recordar las principales entidades que cursan con paraproteína. El siguiente esquema recuerda que las tres más importantes son la gammapatía monoclonal de significado incierto, que es la de mayor incidencia, seguida del mieloma múltiple y de la macroglobulina de Waldenström. Dejaremos aparte otras patologías de menos interés en esta asignatura. ¿Cómo establecer el diagnóstico diferencial? Pues por una parte podemos valorar la información sobre la paraproteína. Como el esquema expresa,
La existencia de cadenas ligeras en gran cantidad es característica del mieloma múltiple, dado que en las otras entidades la hemopatía de significado incierto en macroglobulinemia o no hay cadenas ligeras en orina o hay escasa cantidad. En cuanto a la paraproteína sanguínea, en el mieloma sabemos, por conceptos ya estudiados, que esa inmunoglobulina va a ser de clase IgG o IgA. En la macroglobulinemia, por definición, macroglobulina tiene que ser la IgM. Y en la hemopatía de significado incierto puede ser cualquiera de ellas. Por eso esta última entidad tiene que entrar en el diagnóstico diferencial con las dos primeras. Pero obviamente las dos primeras entre sí, conocida la clase de inmunoglobulina que conforma la paraproteína, no debieran estar en un diagnóstico diferencial. Hemos dicho que el mieloma IgM es prácticamente inexistente. Al margen de esto, pues el esquema recuerda también características propias de la clínica, es decir, del paciente. Si empezamos por la más sencilla de estas entidades, que es la hemopatía de significado incierto, esta entidad no tiene manifestaciones clínicas, pero tampoco tiene signos de enfermedad, o en definitiva viene a ser un hallazgo de laboratorio. Es obvio que también el mieloma o la macroglobulinemia en fases iniciales pueden ser asintomáticas, pero tienen otras manifestaciones, otros signos. Por ejemplo, en el mieloma hemos hablado ya que por una parte es prioritaria la afectación ósea, en forma de dolor, en forma de osteolisis radiológica o en fases avanzadas de hipercalcemia, como refiere el esquema. Pero también hay otras manifestaciones, hay otros lugares diana, otros órganos diana, que pueden concretarse en el riñón, en la médula ósea y en el sistema inmune. El riñón sufre un deterioro de su función, fundamentalmente por la excreción de cadenas ligeras por orina. La médula ósea, por la infiltración tumoral, desarrolla fundamentalmente anemia, una anemia neumocítica, neumocrómica, neumograma, y excepcionalmente en fases avanzadas puede haber otras citopenias. Ya que recordamos el hemograma del mieloma, hay que advertir de dos hechos. Uno, el apilamiento de matíes en forma de monedas, característico, y luego la velocidad de sedimentación extremadamente elevada. En cuanto al sistema inmune, el desarrollo de inmunodeficiencia humoral en fases avanzadas, porque son pacientes que tienen una gran hipergamoglobulinemia, pero a expensas de la paraproteína, con una disminución de inmunoglobulinas normales. ¿Cómo es un paciente que tiene macroglobulinemia de Waldenström? El esquema recuerda que la clínica es semejante a un linfoma, es decir, presentan organomegalias, neumopatías, esplenomegalia, y también pueden tener expresión sanguínea periférica, en linfocitosis en el hemograma. Y algo que no tienen los linfomas y que puede darse también en el mieloma, que es el síndrome de hiperviscosidad sérica promovida por la paraproteína, manifestaciones fundamentalmente de trastornos cardiocirculatorios y hemorragias. El siguiente apartado del esquema nos recuerda las características de la médula ósea. La médula ósea es patológica en las tres entidades, pero mientras en el mieloma y en la hemopatía de significado incierto de infiltraciones por células plasmáticas, en la macroglobulinemia lo es por células linfoplasmocitoides. La diferencia entre la primera y la tercera está en el criterio que obliga, por definición, a la hemopatía de significado incierto a tener menos de un 10% de infiltración nuclear de células plasmáticas. Y para finalizar, recordar algunos aspectos del tratamiento de cada una de estas entidades, comenzando por relatar que se considera que ninguna de estas entidades debe recibir tratamiento en fase asintomática. Como la tercera, por definición, es asintomática, pues no se le hace tratamiento al paciente con hemopatía de significado incierto. Pero, como dice el esquema, hay que vigilarle periódicamente, puesto que puede existir una transformación de esta entidad en un mieloma múltiple, 20-30% de los casos, más raro en una macroglobulinemia o en entidades diferentes. Luego, tratamiento no, seguimiento y vigilancia sí. Para el mieloma múltiple, el tratamiento de referencia actualmente es el autotrasplante de progenitores hematopoyéticos, tratamiento no curativo, de referencia al autotrasplante al que pocos pacientes pueden dirigirse. Como fármacos interesantes a recordar, habría que hablar del melphalan clásico, de los esteroides, de talidomida o su derivado lenalidomida o el bortezomib. Algunos de esos fármacos se refieren en la pregunta 103. Entre ellos nos encuentra el rituximab, que se emplea para el tratamiento, por ejemplo, de leucemia linfática crónica, de leucemias con antígeno CD20 positivo o de linfomas, pero no para mieloma múltiple. El tratamiento de la macroglobulinemia es bastante parecido al de la leucemia linfática crónica, con algo de curinas
y conviene advertir que el tratamiento más eficaz del síndrome de hipervistosidad va a ser la plasmaféresis. En la pregunta 105 se nos recuerdan algunos aspectos de la macroglobulinemia de Waldenström. Evidentemente no es propio de esta entidad la respuesta 1, que tenga una histología de linfoma inmunoblástico, es decir, de células grandes, puesto que acabamos de advertir que la célula tumoral es una célula linfoplasmocitoide.